bienvenidos a nuestro consultorio jurídico online. Nuevamente tenemos el día de hoy al doctor Julio Fernández, quien nos va a absorber las diferentes inquietudes sobre este tema coyuntural que vamos a abordar. El tema es en qué consiste el juicio político del caso Dina Boluarte, ¿no? El caso Dina Boluarte. Y como ya lo hemos anunciado, está a cargo del doctor Julio Fernández, quien va a explicarnos detalladamente de qué trata, de qué se le está acusando y qué consecuencias puede traer. Entonces, invitamos a todos los presentes y quienes siempre nos acompañan, que puedan realizar las preguntas, las interrogantes en los diferentes medios, para que nosotros podamos contestar y con gusto el doctor también lo va a hacer. Le cedo la palabra al doctor Julio y lo escuchamos atentamente. Doctora, muchas gracias. Bueno, en realidad en esta última sesión en materia constitucional hemos decidido desarrollar un tema que, como usted muy bien mencionaba en el inicio de la presentación, es sumamente coyuntural, pero que sobre todo pone de manifiesto una situación muy particular en torno a cómo es que se tiene que delimitar el tema del juicio político, específicamente el tema de las acusaciones constitucionales, cuando estamos hablando de una infracción constitucional. A ver, ¿por qué en el planteamiento decidimos primigeniamente ponerle juicio político y ver precisamente la situación que ahora mismo está desarrollando la señora, o se está desarrollando respecto de la vicepresidenta, la señora Dina Boluarte? El planteamiento es el siguiente: la señora Dina Boluarte es presidente del Consejo Directivo, o era presidenta del Consejo Directivo, de una asociación, bueno, de un club departamental, del Club Departamental de Apurímac, y ella había pedido una licencia, precisamente en el ejercicio de sus funciones, justo antes de juramentar. Es más, ella pidió juramentar un día después, porque precisamente se tenía que dar ese desvinculamiento, si se quiere, en torno a la función que ejercía como presidenta del Club Departamental en mención. ¿Cuál es el problema? Que el artículo 126 de la Constitución señala que los ministros de Estado, y ella es ministra, además de vicepresidenta, no pueden realizar ninguna actividad relacionada a gestión, ya sea en torno a sus intereses o a intereses de terceros, ni puede formar parte precisamente como gestora o interventora de una asociación como la que representa precisamente el Club Departamental de Apurímac. Lo que pasa es que se ha logrado demostrar que en fechas posteriores, más allá de que hayan sido firmas de regularización de actividades previas, la señora Dina Boluarte habría, y hablo en condicional, porque todavía se tiene que realizar la investigación, habría ejercido tal cual esa función, o habría estado en ejercicio de la función como presidenta del Consejo Directivo del Club Departamental de Apurímac, mientras ejercía ya las funciones como vicepresidenta de nuestro país. Esto, aunque pareciera, digamos, un planteamiento general en torno a que 1 más 1 es 2, es decir, no puede ejercer la función, ha tenido algunos actos relacionados a su labor de presidenta del Club Departamental de Apurímac, más allá de que haya estado con licencia, aún así ha ejercido alguna función, puede traer una serie de consecuencias, sobre todo cuando nosotros vemos que el señor presidente también está en curso dentro de un proceso de acusación constitucional por sus declaraciones en torno al tema del mar de Bolivia, o cederle el mar a Bolivia, y donde además se han presentado ya varios procesos de intenciones de vacancia respecto del señor Castillo. Y esto lo menciono porque, claro, vacado del señor Castillo, la que tendría que asumir es la vicepresidenta, la señora Dina Boluarte, y lamentablemente eso ya no se podría producir en caso, digamos, hubiese una situación normal, ¿no? Ahora, como les decía, las consecuencias son bastante grandes, porque aquí luego tendría que asumir la presidenta del Congreso en caso de ser vacado el señor Castillo, y bueno, ya aquí entraríamos en un marco de especulaciones y demás, pero nunca está de más proyectarse, sobre todo en materia política, de qué es lo que podría suceder, porque manejar todos los escenarios es sumamente importante.
Desde el marco constitucional es muy importante explicar también a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo en esta brevísima sesión en torno al tema de la situación de la señora Dina Boluarte, cuál es precisamente la figura jurídica que se va a desarrollar respecto de ella. Es decir, estamos hablando del juicio político, y si es que existe alguna diferencia con el antejuicio, o cuál es la distinción que nosotros podríamos encontrar respecto al antejuicio, cuál es el procedimiento y quiénes están o quiénes pueden ser llevados ante el juicio político o el antejuicio. Es necesario mencionar que ambas figuras jurídicas, tanto el juicio político como el antejuicio, son figuras jurídicas que nacen del impeachment inglés, que nace allá por el 1300 más o menos, 1376, precisamente desarrollado dentro del Parlamento inglés, y que la figura del antejuicio ya más bien estaríamos relacionándola a efectos posteriores sobre todo a la Revolución Francesa, donde se necesitaba que los parlamentarios franceses que hubiesen cometido algún delito de función fuesen procesados o que se realizase respecto de ellos precisamente un antejuicio. Entonces, nosotros tenemos que diferenciar esas dos figuras, el impeachment como el antecedente precisamente del juicio político, y por otro lado, bueno, el impeachment como figura jurídica inglesa, y por otro lado el antejuicio político que nace en Francia, ya digamos, una etapa posterior a la revolución. ¿Por qué es importante mencionar esta diferencia y esta alusión también al dato histórico? Porque mucho tiene que ver la figura jurídica con cómo se aplica a día de hoy, ¿no? En primer lugar, nosotros estamos hablando de una situación en el juicio político donde la valoración, como su nombre lo indica, es una valoración política, subjetiva, y se presenta respecto de altos funcionarios, o sea, solamente pueden ser llevados ante el juicio político altos funcionarios que hayan cometido alguna infracción en contra de la Constitución. Esa es la previsión en torno al juicio político. Y por otro lado, el antejuicio se presenta para aquellos casos en los que, digamos, un alto dignatario, un alto funcionario, que están reconocidos en el artículo 99 de la Constitución, haya cometido algún delito de función, un delito en el ejercicio de sus funciones relacionado precisamente a su función. No un delito común, porque si hubiese cometido un delito común simplemente corresponde su desafuero y procesarlo penalmente, tal cual. Pero en el caso de que exista alguna situación en torno a un delito funcional, se tiene que realizar un antejuicio. El antejuicio se realiza en torno a valoraciones, ya no como sucede en el juicio político, subjetivas y políticas, sino más bien en torno a valoraciones objetivas, a valoraciones jurídicas en torno a la posible comisión de algún delito. Obviamente, el Parlamento no termina señalando si una persona ha cometido un delito o no, sino hace un antejuicio y luego de elaborado o aprobado precisamente, aprobada la acusación constitucional, llevará digamos, llevará el caso a conocimiento del fiscal de la nación para que luego se procese tal cual en el fuero común. Pero ese es el antejuicio, ¿no? Como su nombre lo indica y es bastante descriptivo, es un proceso previo al proceso penal como tal. ¿Qué es lo que sucede en el caso de la señora Dina Boluarte? En el caso de la señora Dina Boluarte no hay, al menos previsiblemente, alguna situación donde se habría cometido, y hablo en condicional porque están todavía sometidos a investigación, se haya cometido algún delito. Pero sí se puede entrar a la valoración política, es decir, si dentro de la labor que ella cumple como ministra y también como vicepresidenta, la función o los actos en los que incurrió precisamente como representante del Club Departamental de Apurímac eran o guardaban correlación de manera normal, digo, con la función que ella ejerce. Y evidentemente la respuesta es negativa, más allá de que se quiera desdibujar la figura. Yo en las declaraciones en torno a este tema, por ejemplo, respecto de abogados constitucionalistas que defienden la posición de la señora Dina Boluarte, dicen que los documentos que se habrían firmado y donde habría participado la señora Dina Boluarte son documentos de mera regularización y que no tienen que ver con una gestión tal cual de intereses en torno al Club Departamental de Apurímac y demás. Pero no se pueden entrar en valoraciones
en torno a disminuir la importancia de la norma, más allá obviamente de que eso se pueda merituar a efectos de determinar la razonabilidad de una posible sanción. Aún así, no se puede, digamos, desdibujar la figura que plantea el artículo 126, que en torno a su prohibición, en torno a su proscripción, es bastante explícita. Pero yo me había quedado en el tema de mencionar en qué consiste el antejuicio y, por otro lado, mencionar en qué consiste el juicio político. Ya dijimos que el antejuicio guarda una correlación con el juicio político porque los funcionarios que están relacionados precisamente a ese antejuicio son los funcionarios que se encuentran reconocidos precisamente en el artículo 99 de la Constitución. Estamos hablando del presidente de la República, los ministros del Ejecutivo, los congresistas, también está el defensor del pueblo, el fiscal de la Nación, el contralor de la República. Ellos son altos funcionarios que, por ejemplo, los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, antiguo Consejo Nacional de la Magistratura, también obviamente pueden ser sometidos a tanto un juicio político como un antejuicio. ¿Qué es lo que va a determinar entonces la diferencia entre un antejuicio y un juicio político? La naturaleza de la infracción. En el juicio político estamos ante una infracción constitucional, o sea, una infracción a la Constitución, y por otro lado tenemos precisamente el planteamiento en torno al antejuicio, que solamente hace referencia a los delitos de función. Ambos casos tienen un procedimiento sumamente similar, porque se hacen a través de acusaciones constitucionales, que pasan precisamente, ya sea por el Congreso de la República, principalmente a conocimiento del Pleno, ¿no? del Congreso de la República, y bueno, se designa a la Comisión de Acusaciones Constitucionales. La Comisión de Acusaciones Constitucionales es la que designa a su vez una subcomisión de investigación que elaborará precisamente el informe que será presentado al presidente de esa Comisión de Acusaciones Constitucionales, y luego será el Pleno quien decidirá, a partir de la formación de otra subcomisión, ahora ya una subcomisión acusatoria, plantear el caso ante el Congreso de la República, que luego es el Congreso de la República quien tiene que resolver precisamente esos planteamientos en torno a la acusación constitucional. Pero estamos ante un antejuicio cuando la acusación constitucional versa sobre temas relacionados a precisamente planteamientos de delitos de función, y estamos ante una acusación constitucional relacionada sobre todo a infracciones constitucionales o juicios políticos cuando está relacionados a infracciones constitucionales. En el caso de la señora Dina Boluarte, creo que el parámetro es evidente, ¿no? Es decir, el artículo 126 de la Constitución dice explícitamente qué es lo que no pueden hacer los ministros de Estado, ¿no? Dice literalmente qué no pueden hacer. Y en ese planteamiento de lo que no pueden hacer, precisamente se menciona el hecho de que no pueden ejercer funciones paralelas en torno a intereses propios o intereses de terceros, y dentro de las limitaciones que se encuentran está precisamente la función que habría estado cumpliendo la señora Dina Boluarte como presidenta con licencia del Club Departamental de Apurímac, ¿no? ¿Qué es lo que pasa respecto de esta situación? Claro, uno dice, hay una clara correlación, hay un claro correlato, coherencia literal entre la infracción y la actividad, ¿no? Que eso lo tendrá que determinar obviamente el Congreso de la República cuando se someta a voto la acusación constitucional, si es que llega a esa instancia. Pero ahora lo que corresponde es revisar precisamente el tema de las infracciones constitucionales. Yo les decía que resulta más o menos, digamos, evidente que habría existido una infracción constitucional porque literalmente se estaría yendo en contra de lo establecido en el artículo 126 de la Constitución. No obstante este planteamiento, el tema de las infracciones constitucionales o del juicio político por infracciones constitucionales ha merecido a lo largo de la doctrina constitucional una serie de cuestionamientos, sobre todo respecto de el planteamiento, digamos, tan diverso y tan amplio que se puede hacer en torno a una infracción constitucional. Porque ustedes dirán, bueno, si la Constitución señala que se puede llevar un proceso o tal cual un juicio político respecto de un alto funcionario por infracción constitucional o por una infracción constitucional, entonces
estarán tipificadas todas las infracciones constitucionales, por seguir el principio de legalidad y por seguir también el principio de previsibilidad, ¿no? Es decir, una persona cuando sobre todo va a ser sancionada tiene que conocer cuáles son las actividades que serían punibles para no incurrir precisamente en un posible delito. Bueno, en el caso de las infracciones constitucionales, aunque no estamos hablando de delitos como tal, tendría que existir algún planteamiento, digamos, literal en torno a señalar cuáles son las infracciones constitucionales, porque si no, prácticamente todo podría ser una infracción constitucional, dependiendo de la interpretación de quien realice el planteamiento, tal cual como lo que sucede con el tema de la vacancia por incapacidad moral. La vacancia por incapacidad moral está sumamente mal regulada en nuestro ordenamiento jurídico porque es literalmente darle una carta en blanco al Congreso de la República para que por prácticamente todo se pueda vacar al presidente de la República. Y el tema con las acusaciones constitucionales en torno a las infracciones constitucionales es precisamente eso. Y para mostrar simplemente un ejemplo de cómo se puede mal utilizar el tema del juicio político para el tema relacionado a las infracciones constitucionales, basta simplemente hacer alusión al proceso que se siguió en torno a 4 acusaciones constitucionales respecto de ex magistrados del Tribunal Constitucional, la composición de los magistrados que acaba de salir, que acaba de retirarse precisamente, 4 de esos magistrados fueron objeto de acusaciones constitucionales. Y ustedes dirán, ¿qué hicieron? Seguramente atentaron en contra de la Constitución, cometieron alguna infracción constitucional. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional estaba revisando casos relacionados al caso del Frontón, donde, bueno, si alguno de ustedes desea revisar también y conoce el caso, pareciera haber habido un blindaje político bastante evidente respecto de algunas autoridades de ese momento, y pareciera que esto podría ser imputable precisamente al Congreso de la época, que estaba marcado sobre todo por la presencia del fujimorismo y también del grupo parlamentario del APRA, ¿no? Pero bueno, esa es digamos, una precisión en torno a una contextualización. ¿Qué fue lo que pasó? Que el Tribunal Constitucional empezó a revisar precisamente situaciones relacionadas al caso del Frontón. Y en esa coyuntura, los congresistas de ese momento, que eran mayoritariamente fujimoristas, no estuvieron muy de acuerdo con el planteamiento señalado en torno a que se revisase nuevamente ese proceso y les empezaron los empezaron a cuestionar constitucionalmente, a iniciarles procesos de acusaciones constitucionales, precisamente por el sentido también de sus sentencias. ¿Qué es lo que tuvo que pasar? Algo respecto a lo que nosotros ya hemos visto en una sesión previa, donde se discutió la supremacía del derecho internacional por encima del derecho nacional. Lo que tuvo que pasar es que los miembros del Tribunal Constitucional, para salvaguardar sus intereses, porque claro, ellos al ser miembros del órgano jurisdiccional más alto a nivel interno, no podían, digamos, presentar una demanda para su propio conocimiento. Lo que tenían que hacer ellos era presentar el caso a instancias internacionales para que sean el sistema interamericano el que resuelva. Y la Corte Interamericana, que es la primera vía antes de la Corte Interamericana, resolvió precisamente otorgándoles medidas cautelares para que no fueran sacados de sus puestos, señalando obviamente que el ejercicio de la función como magistrados, es decir, el sentido de las sentencias, no pueden ser objeto de acusaciones constitucionales, sino literalmente el Tribunal Constitucional estaría tomado por el Congreso de la República y cada vez que el Tribunal Constitucional resolviese algo con lo que el Congreso no coincidiese, bueno, acusación constitucional, ¿no? Ese es el problema, que como no está tipificado, no se señala cuáles son las infracciones constitucionales, prácticamente es un cajón desastre, como menciona la mayor parte de la doctrina, donde absolutamente todo se puede meter como infracción constitucional e iniciar el proceso constitucional por lo que uno quiere, ¿no? Obviamente dándole algún sentido mínimo de legalidad, guardando correlación con algún planteamiento constitucional. En el caso de la señora Dina Boluarte esto no sucede, porque repito, literalmente el artículo 126 pareciera, digamos, subsumir la situación casuística de la infracción en la que ella habría incurrido, ¿no? Pero ese es el problema del tema de la infracción constitucional. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la consecuencia, ¿no? El Congreso de la República puede imponer sanciones desde la suspensión, el desaforo de la persona, la destitución de la persona, o simplemente la suspensión,
o incluso puede llegar a la inhabilitación. El tema está en revisar precisamente cuál es la actividad que habría realizado la señora Dina Boluarte. Se tiene que revisar si en efecto lo que habría hecho es simplemente regularizar cuestiones relacionadas a su gestión previa, porque ella se supone que estaba con licencia, y que no habría tenido una directa correlación, digamos, el ejercicio de su función con alguna gestión de algún interés particular del Club Departamental de Apurímac, ¿no? Porque, bueno, obviamente la situación se plantea de esa manera. Ahora, ¿cuál es la tendencia para defender este tema? Siempre que una persona comete una infracción, se trata a minimizar la infracción, ¿no? Es decir, si por ejemplo una persona conduce en estado de ebriedad por 20 metros desde una casa, desde la casa de prácticamente su vecino hasta su casa, y justo a los 10 metros es intervenido por un policía a las 3 de la mañana, se tiende a tratar de minimizar. La infracción ya se cumplió, ¿no? Ya, el delito ya se cumplió, el delito del peligro común ya se cumplió. Más allá de que haya estado prácticamente a 10 metros de su casa y que haya conducido literalmente muy, muy poco en un horario en el que previsiblemente no habría nadie en la calle, no quiere decir que se haya dejado de cometer la infracción. Yo he dado incluso a escuchar a constitucionalistas mencionar de que, bueno, aquí no habría un caso jurídico como tal. Yo discrepo, ¿no? Yo discrepo. Ahora, el planteamiento que otra parte por eso es que yo, sobre todo el día de hoy, traté de explicar este tema, porque se han, digamos, diversificado diferentes posiciones en torno al tema, respecto a las cuales es necesaria una pequeña precisión, obviamente desde un particular punto de vista, pero para que pueda ser cotejado, digamos, desde una visión mucho más amplia, ¿no? ¿Y a qué me refiero? En primer lugar, a que el artículo 126 hace referencia a qué es lo que no pueden hacer los ministros. Los ministros. Claro, se menciona que la señora Dina Boluarte debería ser destituida de su función como ministra, pero de ninguna manera de su función como vicepresidenta. Yo no coincido en ese planteamiento porque, repito, al ser el tema de las infracciones constitucionales una valoración tan amplia política, si el Congreso de la República señala que la actividad habría sido una actividad desde su apreciación subjetiva, política, repito, indecorosa respecto a la función en torno al ejercicio de su función como ministra, esa misma situación o ese mismo razonamiento se puede extrapolar al planteamiento en torno a su función como vicepresidenta. Porque es una valoración política, repito, ese es el problema nuevamente de encontrarnos ante una infracción constitucional, porque no se encuentra literalmente mencionado el planteamiento. Entonces, ¿cuál sería la conclusión a la que podrían llegar los congresistas? Los congresistas podrían decir, la ministra ha incumplido, o la señora Dina Boluarte ha incumplido lo que se encuentra mencionado en el artículo 126 de la Constitución relacionada a su función como ministra. Pero al haber incurrido en tal infracción constitucional, eso también la deslegitima como consecuencia de ya haber incumplido una infracción constitucional en torno a su función como vicepresidenta de la República. Es un razonamiento que se puede hacer, que es un poco forzado, también se tiene que decir, pero que, repito, estamos dentro del fuero político. Ahora, estar dentro del fuero político no quiere decir que se pueda atentar o vulnerar en contra de principios básicos respecto del tema del debido proceso. Y eso es algo que sí consideraría, tendría que tomarse en consideración, y que pareciera el Congreso no está muy a favor de ese planteamiento, porque automáticamente están pidiendo, al menos en la presentación de la denuncia, lo que se ha hecho es pedir la inhabilitación de la señora Dina Boluarte por 10 años, ¿no? Yo no sé cuán proporcional sea el planteamiento señalado precisamente en esa apreciación. Sobre todo si se llega a demostrar, como se ha mencionado, o como han mencionado las personas que han defendido los intereses de la señora Dina Boluarte, que esta persona habría simplemente intervenido para regularizar ciertos papeles y que no habría realmente ejecutado una labor de gestión en torno a los intereses del Club Departamental de Apurímac. Lo que consideraría, al menos desde mi punto de vista, no se puede negar, es el planteamiento en torno a que de una u otra manera tendría que
llevarse a cabo un proceso de acusación constitucional y luego el Congreso tendrá que decidir. Como estamos hablando del fuero político, tampoco podemos aventurarnos a decir que el Congreso de la República va a determinar que la acusación constitucional procede y que en todo caso la señora Dina Boluarte tendría que ser sancionada, ya sea con una suspensión, su deshabilitación o en todo caso su destitución. No lo sabemos. Esa es otra de las diferencias, por ejemplo, en torno al antejuicio y al juicio político. En el juicio político se necesitan 2/3 de congresistas, exceptuando a la comisión permanente, o sea, sin que intervenga la comisión permanente, los 2/3 de los congresistas tienen que votar y esos 2/3 de los congresistas tendrían que señalar precisamente que el informe ha sido aprobatorio en torno a la comisión de alguna infracción constitucional. Y en el caso del antejuicio político son solamente la mitad más uno, ¿no? Esa es también otra diferencia. Y también se exceptúa a la comisión permanente de la intervención. Pero lo que yo quería sobre todo hacer en esta sesión en torno al tema del juicio político era explicar también cuáles son los vacíos constitucionales que existen respecto de esta figura jurídica a partir de una situación sumamente coyuntural que es el caso de la señora Dina Boluarte. La señora Dina Boluarte creo que ha tenido conocimiento o ha tomado conocimiento de su situación o de esta acusación constitucional cuando ella se encontraba en el extranjero y bueno, seguramente ya tomará cartas en el asunto y en los próximos días, semanas, tendremos noticias también en torno a la actualización e investigación. Y ya para terminar, algo con lo que sí quisiera mencionar es que la acusación constitucional, o bueno, la denuncia, mejor dicho, constitucional que se planteó por parte de una de las congresistas en contra de la señora Dina Boluarte, es una denuncia constitucional que recoge un informe de la Contraloría General de la República donde se señala que precisamente la señora Dina Boluarte habría omitido en su declaración jurada precisar que en efecto era presidenta con licencia de esta asociación, ¿no? De este club departamental de Apurímac. Y había también entrado en otra valoración, es decir, más allá de haber pedido licencia, se supone que no puede ejercer ningún tipo de cargo. Entonces, quizás la licencia no bastaría, debió haber incluso renunciado. Pero bueno, ese es el planteamiento en torno a lo que está sucediendo precisamente en el caso de la señora Dina Boluarte y donde nosotros queríamos dar algunas breves apreciaciones respecto de las valoraciones y la diferencia entre el juicio político y el antejuicio, ¿no? Sobre todo para delimitar ambas figuras jurídicas que reconoce nuestra Constitución y que el Congreso de la República, que es el encargado de llevar a cabo esta labor, tiene además que realizar con muchísima responsabilidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor, por aclararnos desde diferentes aristas el caso de la vicepresidenta de nuestro país, ¿no? Y también que tiene en el mismo momento tiene también el cargo de ministra. Usted nos explicaba, doctora, acerca del antejuicio y el juicio político. En este caso, a la señora Dina Boluarte le corresponde un antejuicio o un juicio político. En su caso sería un juicio político, porque primero tendría que determinarse, tendría que ser mucho más evidente la posible comisión de algún delito. Si, por ejemplo, la señora Dina Boluarte hubiese estado implicada en alguna gestión específica correlacionada, por ejemplo, vamos a poner a contratos con el Estado, del Club Departamental de Apurímac, o contratos con el Estado, ahí ya estaremos ante una posible situación delictiva. Ahí estaríamos ante un antejuicio donde el Congreso de la República tendría que plantear este caso y luego someter a conocimiento de la Fiscalía. Pero en el caso particular que ahora se plantea es de juicio político, es decir, una valoración en torno a una infracción constitucional, que como yo mencionaba, no están delimitadas precisamente en la Constitución. Entonces es bastante amplio. Por eso es que les decía, la valoración del antejuicio político responde a un tema objetivo y jurídico. En cambio, del juicio político, la valoración es subjetiva, es una valoración política tal cual. Y allí detalla lo que usted mencionaba, los vacíos que existen, ¿no, doctor? Claro, bueno, esos vacíos han tratado de ser llenados por el Tribunal Constitucional. Si alguno de ustedes desea
leer el proceso, por ejemplo, del caso Luz Salgado, donde se analiza precisamente este tema. En un proceso de amparo, el Tribunal Constitucional termina señalando este tema, ¿no? El de las infracciones constitucionales, y menciona que podría direccionarse en determinados parámetros. Da, por ejemplo, algunas situaciones como casos donde se podría presentar alguna infracción constitucional, por ejemplo, el tema de la sedición, o el tema relacionado a hacer ingresar, por ejemplo, miembros de las Fuerzas Armadas dentro del Parlamento, dentro de alguna institución pública sin autorización previa, situaciones de esa naturaleza que sí podrían ser consideradas como infracciones constitucionales. Pero, repito, al no estar delimitado constitucionalmente, es prácticamente una carta en blanco que los congresistas pueden utilizar. ¿Y eso a quién favorecería, doctor? ¿No sería la persona que de repente está siendo o quisiera ser sancionada? En este caso, ¿le favorecerían los vacíos a la señora Boluarte? No, 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 de ninguna manera. Esos vacíos jurídicos en realidad van en demérito de la persona que podría ser objeto de alguna investigación, porque como prácticamente cualquier cosa puede ser objeto de alguna investigación por infracción constitucional, literalmente no existe o no se cumple ese principio de previsibilidad, de legalidad, de saber a qué yo me someto para entender que precisamente podría estar ante la comisión de una situación inconstitucional. En el caso particular de la señora Boluarte, literalmente el artículo 126 sí dice que no puede hacer lo que ha hecho. Y lo que habría hecho la señora Boluarte va en contra literalmente de lo que menciona el artículo 126 de la Constitución. Respecto a ello, me parece que en las declaraciones que dio la señora Boluarte decía de que ella era presidenta, efectivamente había pedido la licencia y era presidenta o es presidenta del Club Departamental Apurímac, pero que esta asociación era sin fines lucrativos. ¿Eso favorecería en algo o no, doctor? Porque sí, en realidad el artículo 126 es bien claro, ¿no? Claro, podría ser, sobre todo para deslindar algún tipo de cuestionamiento en torno a algún favorecimiento respecto de algún contrato, de algún beneficio oneroso. En ese tipo de circunstancias sí, pero desligar la responsabilidad por el tema de que no es una asociación con fin lucrativo, no la libra, no determina precisamente alguna situación en la que ya no se relacione con el tema de la infracción constitucional. Es decir, la infracción constitucional sí se habría producido. Lo que tendría que analizarse es que la proporcionalidad de la sanción, y ahí ya hay opiniones divergentes. Algunos dicen que como el artículo solamente hace referencia a los ministros, solamente se le podría, digamos, sancionar en torno a su labor de ministra, más no respecto de su función como vicepresidenta. Aunque yo he mencionado que el Congreso de la República tendría aquí un abanico de posibilidades, incluso podría hasta inhabilitarla, sí considero que siendo esta una precisión que literalmente se encuentra en la Constitución, aquí sí digamos, lo aconsejable sería ceñirnos a lo que establece la propia Constitución. Y si la propia Constitución establece que esta es una restricción para los ministros, obviamente en el ejercicio de sus funciones, la medida tendría que ser la destitución como ministra de la señora Boluarte, pero en torno, por ejemplo, a su labor como vicepresidenta, simplemente podría darse una suspensión del cargo, ¿no? Una medida mucho más grave en torno, por ejemplo, a su inhabilitación. Porque aún así, aunque esta previsión del 126 solamente sea de los ministros, es decir, nosotros no vivimos en un mundo donde el que resuelve es un robot. Si tomamos en cuenta de que es una ministra y hay una incompatibilidad de las funciones que ha ejercido como ministra y su función privada, eso también obviamente se puede extrapolar a la función que cumple como vicepresidenta. Solamente para el tema de la gradación se podría hacer, pero repito, como es un fuero político, el tema es un poco complicado. Claro, hay intereses políticos que van a primar también en todo ello, ¿no, doctor? O sea, diferentes participaciones. Y por creo que, las consecuencias, ¿no? claro, Imagine usted que ya no es vicepresidenta, la inhabilitan. Vacan al señor Castillo, ¿quién asume el poder? La presidenta del Congreso. exacto. Entonces, claro, ahora mismo es un poco especular, pero en temas políticos nos tenemos que poner ante la situación probable después que podría suceder. Ahora, no con ello quiero decir o quiero mencionar que esté a favor de la gestión que está realizando el señor Castillo
o su partido político dentro del Ejecutivo de ninguna manera, sobre todo por toda la situación que se ha presentado. Pero nosotros tenemos que ceñirnos al marco jurídico, ¿no? Exacto, doctor. Entonces, podría darse el caso de que como ministra, de repente podría suspender, inhabilitarse, y de repente como vicepresidenta podría suspenderse en caso extremo, ¿no, doctor? Destituirla como ministra, Ya. porque la inhabilitación es la inhabilitación para cargos públicos. Entonces, si la inhabilitan, automáticamente también la estarían quitando de la función como vicepresidenta. Tendrían que destituirla de su labor como ministra y, bueno, podrían dar alguna otra medida respecto de su función como vicepresidenta. Pero esa es una alternativa, ¿no? Que es poco probable, también se tiene que decir, porque ya la denuncia pide literalmente la inhabilitación por 10 años. O sea que ya de entrada están pidiendo una inhabilitación. Claro. Bueno, doctor, la verdad el tema es muy interesante y como hemos mencionado en las sesiones anteriores en las que hemos abordado otros temas que también han generado bastante polémica, igual ahora, ¿no? Es coyuntural, como bien lo ha mencionado usted, doctor, porque se está trabajando y creo que nuestro público precisamente está interesado en estos temas que nos ayudan un poquito a conocer más sobre el caso, enterarnos de qué es lo que está sucediendo con nuestras autoridades y qué puede pasar de ahora en adelante, que es una preocupación que de verdad creo que en todos está presente cada cierto tiempo, ¿no? Agradecerle nuevamente, doctor, por tan brillante explicación y participación. Y invitamos a todas las personas a que nos acompañen el próximo viernes también en nuestro consultorio jurídico online y en el que vamos a abordar otro tema que también va a llamar la atención de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos, por de repente estar presentes allí y realizar las preguntas e inquietudes. También, doctor, reiterar el agradecimiento a usted, a la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres y a la Oficina de Proyección Social. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, doctor, y a todos los presentes y a todo nuestro público. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy amable por la invitación. Un fuerte abrazo a todos los integrantes del consultorio jurídico de nuestra universidad. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchísimas gracias.